¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Lina Rosso, tengo 21 años, estoy estudiando psicología en la Pontificia Universidad Javeriana de acá de Cali. Me gradué del colegio Jefferson. ¿Qué me gusta hacer? Pues mis hobbies principalmente son hacer teatro, hago gimnasio, me encanta hacer deporte, pues no deporte como tal, a menos de que sea natación. Me gusta muchísimo escribir, leer. ¿Qué más? Pintar. Dibujar, también pinto, sí. Y ya. Bueno, y estar con mis amigos, eso. Te has montado monólogo, ¿no? Ah, sí, he montado monólogos. La última obra que hice fue... El último monólogo que hice fue de la obra Esperando a Godot, una de las escenas, y la última producción que hice fue que monté una obra inspirada en el libro de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Una obra de 35 minutos aproximadamente, con una colección de monólogos que pues dirigí y planeé y la monté con mi grupo de literatura en la universidad. Yo tengo algo que se llama retinitis pigmentosa o retinosis pigmentaria, que es una enfermedad que tiene que ver con las células fotorreceptoras de la retina. Entonces básicamente es que hay un gen en estas células que se daña, se va muriendo, y pues dejas de percibir la luz, ¿no? Y eso afecta a tu enfoque, el enfoque pues de la vista y otras cosas. Cuando te miran el ojo, es como si te vieran los punticos blancos. Perdón. ¿Qué más? Tengo también astigmatismo en un ojo e hipermetropía en el otro. Básicamente por la noche yo no veo absolutamente nada de noche. Bueno, veo un poquito, pues. Pero es muy difícil para mí porque, por ejemplo, las sombras de los árboles con los farolitos y todo esto, para mí es como que no distingo cuándo es relieve y cuándo es sombra, entonces no sé cómo caminar. Y pues obviamente me cuesta trabajo ver. Hay otra cosa muy chistosa, y es que yo no veo cuando hay nada de luz y no veo cuando hay demasiada luz. Entonces como que estoy jodida. Mentiras, no. Pero pues, por ejemplo, en las calles cuando voy caminando de noche, gracias, y viene un carro de frente a mí con las luces puestas, yo quedo anulada, ¿sí? Porque me deja como, ¿dónde estoy? No puedo ver objetos a distancia, ni si están aquí, tan cerca tampoco puedo. Mi campo visual es un poco reducido. No tengo muy buena percepción de la profundidad, entonces si me lanzan un balón, por ejemplo, no lo voy a ver, sino hasta que está aquí me va a pegar en la cabeza. Me cuesta el contraste con los colores, me cuesta un poquito. Digamos que si estoy en el gimnasio y la bolita que se le pone a los pesos se cae, la bolita generalmente es negra, y el tapete antideslizante del gimnasio es negro también, me cuesta ver la bolita, entonces me toca tantear con la mano, cosas por el estilo. En el colegio, ¿cuál fue el acompañamiento que te permitió de todas maneras salir adelante en tus estudios? Varios, ¿no? Porque por un lado están mis profes, siempre estuvieron ahí todo el tiempo. Digamos que el colegio tiene una gran cosa, y es que ellos se enfocan en valores como la familia, el apoyo. Digamos que todo eso está dentro de su plan de trabajo. Entonces los profesores que enseñan en el colegio son muy humanos, y ellos aprendieron a conocerme y a ayudarme con lo que yo necesitaba. Si yo pedía ayuda, en el momento en que pedía ayuda, ellos me ayudaban. O sea, así de una. A ver, yo siempre me sentaba al frente, igual no veía muy bien el tablero, pero entonces los profes me hacían la letra gigante, siempre con marcadores negros. Me imprimían los exámenes grandes. Al final, los últimos 2 años me permitieron usar computador, y pues mi mamá me regaló un computador para que yo pudiera llevar al colegio y tomar notas en el computador. O por ejemplo, mi profe de social me las imprimía muy grandes, iba a la fotocopiadora y las hacía ampliar, y así con muchos otros profesores. Digamos que esos fueron los grandes apoyos. Otro apoyo fue mi mamá. Cualquier libro en literatura siempre nos dejaban lecturas, libros, teníamos que leer un libro, mi mamá me ayudaba a leer. Me acuerdo mucho
de hecho ahorita que hablé de los profesores, el profe Nathan era un profe de inglés en décimo. Nos puso a leer un libro que se llamaba The Blue Sky. Yo no veía ese libro y yo no quería que mi mamá me leyera ese libro porque era un libro bastante fuerte y tenía contenidos sexuales y me daba pena que mi mamá me leyera eso. Entonces, el profe Nathan me dijo, mire, usted no está leyendo el libro porque no se lo está leyendo. Y le dije, es que no lo veo, venga, yo se lo leo. Todos los miércoles nos quedábamos por la tarde leyendo el libro. Entonces, como que siempre he tenido el apoyo de mi mamá y de mis profesores. Y pues ya apoyos emocionales, los mismos, mi mamá, mis profesores y las personas del colegio. Como yo me hacía amiga de todos los trabajadores, siempre. Y ellos me escuchaban. Yo tuve una época que yo tuve una crisis fuerte en cuanto a mi parte visual. Y yo me acuerdo que habían 3 trabajadores que siempre estuvieron ahí para mí. Rigoberto, que todavía está en el colegio. Rosita, no sé si todavía esté, creo que sí, es divina, la adoro. Y Otto. Que se murió cuando yo estaba en décimo. Qué pena. Tranquila. Y ya. Entonces como que ellos siempre estuvieron ahí para mí. Y eso pues también es un apoyo muy importante porque no es solo con que te den las ayudas técnicas, sino también saber que están ahí para cuando vos tengas una crisis o lo que sea y que vos puedas ir y decirles, mira, me pasó esto. Y te digan, fresca, que vos podés, eso es, pues eso es súper importante, ¿no? Entonces, ¿crees que el colegio te favoreció el desarrollo de tu autonomía? Muchísimo. Sí, yo nunca tuve un profesor que me dijera, mira, pobrecita vos que no ves, te voy a exonerar del examen. No, o ven y te hago las preguntas más fáciles o te hago menos preguntas. Siempre era lo mismo, listo, tenés más tiempo que los demás, pero vas a hacer el examen completo y no te vamos a calificar suave. Para ti, una de las partes de su curso era hacer lectura en público. Para mí leer en público es supremamente difícil porque yo no veo como la gente. A mí una vez una señora me explicaba que las personas que ven normal ven toda la línea de una. Para mí eso es inconcebible, yo nunca he visto toda una línea de un coso de una. Tengo que leer de a poquito, entonces yo me demoro mucho leyendo. ¿Y vos crees que Patricia me dijo, usted no va a presentar? No, usted lo presenta igual que todos sus compañeros, se para en el atril y lo lee. Así se lo tenga que aprender de memoria antes. Y eso hice. Me hacían leer también en público, así me demorara más, pero me hacían pues para que yo pues tuviera las mismas condiciones que los demás. Cuando vos estás en un colegio con personas normales, pues normales, es una simulación del mundo de afuera, porque es que en el mundo de afuera nadie te va a dar las cosas masticadas y muchas personas no van a entender que vos tenés una discapacidad. Entonces, aprender a convivir y a convivir desde tu discapacidad, desde tu situación de discapacidad con el resto del mundo es fantástico. Yo creo que es fantástico, duro, sí, muy duro, porque muchas veces estas personas no logran dimensionar el trabajo que te cuesta a vos hacer las cosas, o no logran dimensionar la diferencia, pero es que igual la gente afuera no la va a dimensionar tampoco. Muchos sí, muchos no, quién sabe, pero a vos te toca lidiar con todo. Y sentirte como otra persona capaz, autónoma y igual que el resto, es, pues para mí es fantástico. Y pienso que toda institución educativa debería fomentar esto. Además que el hecho de que vos estés con personas que tal vez no les cuesta tanto hacer lo que a vos te cuesta, es decirte, vos podés hacer perfectamente lo que los demás pueden hacer. ¿Y en la universidad cómo te ha ido con tu discapacidad? Pues a mí me ha ido muy bien, la verdad, porque igual es que como que toda la lucha de aceptación de la discapacidad la viví yo en el colegio, ¿no? Entonces cuando yo ya me gradué,
pues ya tenía esto aceptado, pues en gran medida, ¿no? Ha sido un proceso largo. Y, y bueno, yo llegué a la universidad y yo dije, no, ¿qué es esto? O sea, aquí me va a tocar trabajar durísimo, yo voy dando las cosas de sentado y las voy diciendo de una vez. Entonces, ¿qué hice? Yo el mismo día de la entrevista le dije a mi directora de carrera, tengo una discapacidad visual y necesito ta. El primer día de clases fui profesor por profesor de mis clases diciéndoles, mire, yo tengo una discapacidad visual, veamos qué hacemos. Necesito un marcador oscuro, cómo van a hacer sus clases, etc. Entonces, además que yo estudio psicología, ¿no? Entonces, un profesional, mis profesores son psicólogos y una socióloga, un profesional de la psicología que no logre comprender la diferencia en un estudiante, pues está jodido. Entonces, como que siempre he tenido la fortuna de que mis profesores me han ayudado mucho. Además, en la universidad hay políticas incluyentes, ¿no? Y hay una oficina que se llama la Oficina de Responsabilidad Social, que ha adaptado una guía para trabajar con estudiantes en situación de discapacidad, que la ha adaptado desde la Universidad Autónoma de Madrid, la ha adaptado al contexto colombiano caleño. ¿Qué recomendarías tú para que las instituciones educativas garantizaran la inclusión de personas con discapacidad? Que lo principal es entender que tener una discapacidad no te cierra puertas, te abre muchísimas puertas, ventanas, lo que usted quiera le abre. Entonces, cuando ellos entienden eso y entienden que la persona con discapacidad no es, no sé cómo se dice en español, en inglés es burden, no es una carga, sí, sino que es tan capaz como toda otra persona. Por un lado se están abriendo puertas a ellos y por un lado están abriéndole puertas a esa persona. Entonces mi recomendación es no nos vea como alguien diferente. Vale, el principal problema que yo veo es las tendencias asistencialistas de la gente y es de decirle a la persona en situación de discapacidad, tú no puedes. Vení, te voy a dar todo masticadito porque es que tú no puedes hacerlo. Ese es un problema gigante. ¿Y sabe por qué es tan grande? Porque cuando usted le dice a una persona, tú no puedes, ella que va a decir, yo no puedo. ¿No? Ese es uno de los principales problemas, que yo diría que es como el más grande. Y el otro es el ser incapaces de ver la diferencia como algo positivo, ¿sí? Que ver que es algo que se tiene que hacer un abordaje desde otros ángulos, pero que al abordarse desde otros ángulos puede ser una experiencia positiva de la cual ellos pueden aprender también, ¿no? Entonces cuando ellos lo ven como algo negativo, pues no sé, negar la discapacidad no es el camino, ¿no? Bien, creo que Cuando nos dieron el diagnóstico, Lina era muy chiquita, tenía 3 años. Ella metió un ojito y yo creía que tenía estrabismo. Entonces hay ejercicios que te corrigen el ojito. Pero resulta que no era estrabismo, sino otra cosa más grave. Entonces lo primero que hice fue, uno, asustarme, y dos, empezar a aprender qué era. Porque si tú no sabes con qué estás lidiando, no puedes hacer nada. Pues creo que me he leído todos los libros de oftalmología que tú quieras. Soy muy amiga de la gente de la clínica de oftalmología porque me han dado acceso a su biblioteca, de hecho. Entonces lo primero que hicimos fue confirmar el diagnóstico, tanto aquí como en Bogotá, como en Estados Unidos. Tratar de averiguar qué tipo de cosas podía hacer para que ella compensara, porque en ese momento no sabíamos cuánto veía, porque era muy chiquita, no nos podía decir. Entonces lo primero fue las gafas, el proceso de hacer pruebas,
Lo que ella hizo en la universidad lo hacía yo cada vez que entraba a un curso en el colegio, antes de que empezara. Hablaba con los maestros, les decía, miren, ella tiene esto, necesita estas cosas. Y me acuerdo mucho cuando empezamos en el colegio, la llevé antes para que ella conociera el colegio y se familiarizara con el entorno, para que no se cayera, pongámosle, cuando estaba caminando, ese tipo de cosas. Eso es como lo que hice de una. Después ella siempre ha tuvo terapia visual hasta como los 14 años, que no quiso volver, que es una señora que le ayudaba a manejar mejor su visión residual. Otra cosa después fue conseguirle los aparatos que existieran, que le pudieran servir. Entonces ella al colegio llevaba un mamotreto que le agrandaba las cosas, y las profesoras eran divinas, las de biología, porque ponían un bichito, entonces se lo agrandaban a todo el mundo. Entonces no era solamente ella, sino incluían al grupo, ¿sí? Entonces esta es la parte como técnica. Y ya la parte uno de mamá, pues yo nunca la vi discapacitada, te digo la verdad. O sea, era una dificultad que tenía, pero no era una discapacidad que le impidiera ni pensar, ni ser, ni lo que tú quieras. Pero yo creo que ha sido eso, yo nunca la he visto como ni menos ni nada. Incluso cuando caminamos por la noche, que sé que no ve, o ella no tiene este plano de acá, pues trato como que ella, no importa que no vea, sino que siga, hacerle, ¿no? O sea, es como eso. Bueno, yo fui profesor de Lina en séptimo y en octavo grado, y además la dirigí en un proyecto que llamaba Modelo de Naciones Unidas. Pues me tocó un momento como difícil de la vida de Lina, que fue un momento de angustia de ella, no saber si podía en algún momento perder la luz de sus ojos de manera definitiva. Y eso, pero el colegio y creo que todos los compañeros, maestros, estuvimos siempre como dispuestos a darle el apoyo emotivo y académico necesario para que ella pudiera salir adelante. Nunca quisimos de que ella se sintiera diferente. Además era una niña pues tremendamente inteligente, con una enorme capacidad, a pesar de su limitación visual. Era una gran dibujante, muy buena escritora, excelente lectora. Y nunca la tomamos de que ella hiciera un trabajo menor que los otros compañeros. Y creo que eso le ha permitido a Lina, digamos, finalmente volar en su vida. Siempre pensamos que cuando llegara a la universidad, iba a alcanzar los sueños que ella quería, básicamente porque creo que una de las cosas que siempre pensamos que un estudiante debe finalmente adquirir es que sea un estudiante autónomo, independiente de su discapacidad. Pienso de todas maneras que la escuela colombiana tiene, de todas maneras, le falta una cultura frente a la inclusión. No tanto en el colegio donde yo he trabajado, porque siempre se lo hemos reflexionado, pero de todas maneras digamos que la cultura escolar en general todavía no lo ha pensado suficiente. Sobre todo con aquellos muchachos que tienen problemas de aprendizaje, que a veces los maestros los consideran como estudiantes malos, entre comillas, que sin medir qué hay detrás de las dificultades que un estudiante puede tener. Si bien la escuela los recibe y no necesariamente les brinda el apoyo necesario como para que ellos puedan realmente, digamos, enfrentarse. Y yo creo que la mayor exclusión en Colombia es de todas maneras la pobreza. Es decir, de todas maneras muchos estudiantes no pueden entrar a la escuela o no pueden entrar a una escuela de calidad que les permita desarrollar plenamente sus potencialidades, sus competencias intelectuales, su creatividad, su curiosidad, y que les permita finalmente encontrar un horizonte claro de vida. Para mí ha sido un placer de todas maneras haber sido el maestro de Lina.
y verla hoy, después de varios años de haber sido su maestro, verla feliz y con una expectativa de vida muy bella. Y gracias.